Buenas tardes, espero que estén todos muy bien y muy motivados de escuchar esta charla. Soy Claudia Cito, arquitecta por la Sociedad Central, y en el día de hoy vamos a tener una charla respecto a nuevas soluciones tecnológicas que están netamente vinculadas con la eficiencia energética. Hoy es uno de los temas más importantes prácticamente en cuanto a compromiso con el medio ambiente. Y, y bueno, tenemos la presencia de dos ingenieros que nos van a estar eh, presentando avances sobre la digitalización de las instalaciones. Un tema muy interesante al momento de proyectar. Entonces, bueno, bienvenidos, y le paso el, el espacio a Abril Costanave, ingeniera industrial. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, Claudia. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes a todos por asistir hoy a la charla. Bueno, veo que ya tenemos un número considerable de convocados y bueno, me presento, un poco ya comentó Claudia, pero mi nombre es Abril Costanave, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de La Plata y ya hace más de un año que trabajo en Schneider como ingeniera de aplicación de producto. Y bueno, la idea hoy es desarrollar una charla sobre eficiencia energética y sustentabilidad en edificios, ligado a todo lo que tiene que ver con la digitalización y automatización de las instalaciones. Le doy la palabra a Javi para que él se presente también y ya si les parece arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Abril, gracias por haberse conectado. Mi nombre es Javier Benolol. Yo participo o trabajo para Schneider Electric y participo en las oficinas visito las oficinas de ingeniería para grandes proyectos, ¿sí? Y junto con Abril también atendemos distintos usuarios finales, justamente de lo que nosotros llamamos el building, que es, por ejemplo, real estate, bancos, edificios de oficinas, edificios de viviendas. Y bueno, hoy justamente les traemos un tema bastante importante, también como decía la arquitecta Claudia, que es hablar de justamente la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios inteligentes. Va a arrancar mi compañera Abril y luego yo les voy a presentar algunas de las soluciones que tenemos. Buenísimo, gracias Javi. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? La estamos viendo. Perfecto. Bueno, aviso que yo no estoy viendo el chat, así que Javi, cualquier consulta que haya, avísame, o bueno, vos Dale. me harás el backup. Así que bueno, arrancamos sin más, haciendo una breve introducción a algunos números y estadísticas en torno a los edificios. Como sabrán, los edificios juegan un papel fundamental en nuestras vidas, ya que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dentro de ellos, ya sea porque estamos en la oficina del trabajo o porque vivimos allí. Y según estudios realizados, ese tiempo es alrededor del 90%. Entonces, esto nos lleva a pensar no solo en la eficiencia energética que tenemos que lograr por la cantidad de personas que hay en las instalaciones, sino en el confort de esos ocupantes que van a estar ahí. Bueno, por otro lado, también enfrentamos desafíos en lo que respecta a eficiencia porque más del 30% de la energía se desperdicia, o sea, se derrocha. Y este desperdicio no solo afecta al medio ambiente en términos de emisiones, sino que también representa una pérdida económica significativa en términos de consumo. Entonces, en este punto, cuando hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo a hacer lo mismo, es decir, mantener nuestras operaciones, pero con menos recursos. Y ligado a esto, también nos enfrentamos al desafío de reducir este gran porcentaje de emisiones de dióxido de carbono que provienen de los edificios. Y para romper un poco el hielo, en esta introducción armé una pregunta interactiva para conocer cuáles son sus opiniones sobre cuánto es el porcentaje de emisiones de CO2 que provienen de estos edificios. Así que ahora les voy a invitar a que respondan esta pregunta. Ahí, Javi, que te mandé el link hoy si lo querés reenviar, o si no, bueno, Sí, pueden escanear este QR. Y bueno, ahí lo ¿cuánto pongo en creen el chat. ustedes que es este porcentaje? Acá les voy a dejar el QR para que lo escaneen y puedan responder. Los va a redirigir un foro.
Ahí esperamos unos segundillos. Ahí ya veo que hay respuestas. Igual sigo compartiendo así lo pueden escanear para los que no hayan entrado todavía. Bueno, acá ya tengo 14 respuestas. Bueno, gracias a todos por participar. Y la respuesta correcta es el 40%. Vamos a ver que tuvimos un 57% de respuestas acertadas. Y bueno, para las sorpresas de algunos, es mucho más de lo que realmente se imaginan. Entonces, este es un número, este 40%, es un número que nos lleva a repensar cómo diseñamos y operamos, digamos, nuestras instalaciones en pos de reducir este impacto ambiental. Y bueno, la idea es que a lo largo de la presentación veamos qué soluciones innovadoras ofrece Schneider para poder abordar estos desafíos que veíamos recién. Bien, continuando con el hilo de la presentación, estamos viendo algunas imágenes y videos impactantes. Esto no son fragmentos de película ni de ciencia ficción, sino que son la realidad del cambio climático. Vemos desde inundaciones, sequías, incendios, deshielos de glaciares y mucho más. Y lamentablemente son fenómenos o desastres que se presentan cada vez con mayor frecuencia alrededor del mundo. No sé si recuerdan las noticias en este último tiempo, eh, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con las inundaciones que afectaron al sur de Brasil o los temporales mismos que vivimos en la provincia de Buenos Aires. No sé si todos los que están acá presentes son de Buenos Aires o de otras zonas, pero hemos vivido ciclogénesis, que son lluvias y vientos muy fuertes. Y otra noticia que también siempre cuento que me impactó muchísimo es que en la Antártida se perdió una extensión de hielo que equivale al territorio argentino. O sea, imagínense las consecuencias que estamos teniendo. Y estos son algunos ejemplos de estos eventos. Entonces, esto lo que nos demuestra a nosotros es que indudablemente el cambio climático ya es un hecho, es una realidad y que es el mayor desafío de nuestra generación. Bueno, entonces, para poder trabajar en estos desafíos de eficiencia y reducción de emisiones, es necesario que nosotros entendamos el ciclo de vida de los edificios y cuáles son los costos asociados y puntos a atacar en cada una de las etapas. Bueno, unos estudios que se hicieron a nivel mundial en Europa y en Estados Unidos nos muestran que el 10% de los costos representan lo que es el diseño y la ingeniería. El 20% se destina a la parte de construcción, el 30% al mantenimiento y el 40% se atribuye a la energía que se consume durante toda la vida útil del edificio. Y si ponemos atención en estas últimas dos cifras, que suman un 70%, esto lo que nos indica es que ese 70% es producto o se dan en la parte operativa del edificio. Entonces nosotros ante este panorama, lo que buscamos es, por un lado, maximizar la eficiencia de los edificios, esto es implementando nuevas tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo energético y obviamente optimicen el uso de los recursos, que es esto que hablábamos recién de hacer lo mismo con menos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con optimizar el confort y la productividad de los ocupantes. O sea, los edificios, de vuelta, no solo se deben centralizar en la eficiencia, sino también en el confort que le vamos a generar a estos usuarios. Esto, por ejemplo, podría ser mantener una buena calidad de aire interior, tener una iluminación adecuada, control de temperatura y demás, para mejorar justamente la productividad y el bienestar de las personas. Y esto es un punto súper importante en todo lo que son edificios de oficinas, donde hay empleados trabajando 8 o 9 horas diarias. Y todo esto también nos lleva a buscar incrementar el valor de los edificios, que obviamente un edificio que es más eficiente y sostenible, no solo va a ser más económico en términos de operación, sino que también va a tener un valor mayor en el mercado. Porque para los inversores va a ser más atractivo
poner, digamos, o invertir en proyectos de esta índole que tenga beneficios a largo plazo, como también a los propietarios que van a buscar edificios que les brinden confort. Bueno, y relacionado con estas etapas que estábamos viendo del ciclo de vida de un edificio, vamos a profundizar en el concepto de net zero. Esta gráfica lo que nos muestra son las emisiones de carbono asociadas a la etapa de operación y mantenimiento, que era ese 70% de costos que veíamos en la filmina anterior, y las emisiones asociadas al diseño y la construcción. Entonces, en el análisis, lo que observamos es que las emisiones durante la operación y mantenimiento representan 3/4 partes de todo lo que se va a generar durante toda la vida útil del proyecto, y el diseño y la construcción representan 1/4 de esas emisiones. Entonces, si andamos un poco más en este análisis en el diagrama, lo que observamos es que si nosotros en la etapa de operación y mantenimiento, el edificio logra generar la misma cantidad de energía que se consume, es decir, se autoabastece energéticamente, bueno, va a calificar como un edificio net zero que logra un balance neto de energía igual a cero. Esto significa que el edificio produce suficiente energía renovable a través de fuentes, paneles solares o turbinas eólicas o lo que fuera, y es eficiente energéticamente y no emite al ambiente. Entonces ahí seríamos net zero. Ahora, si vamos un paso más, vemos que también hay emisiones en lo que es la etapa de diseño y construcción. Entonces, para lograr ser un edificio cero carbón, deberíamos minimizar y compensar esas emisiones previas asociadas, por ejemplo, a la extracción de materiales y demás. Entonces, recapitulando un poco, entonces, si yo me autoabastezco de energías renovables, soy net zero, y si además reduzco o compenso las emisiones en la etapa previa de diseño y construcción, bueno, logro convertirme en cero carbón. Y esta compensación de las emisiones pueden ser, por ejemplo, a través de la plantación de árboles o la captura y almacenamiento de carbono o la compra de créditos de carbono. Y ahora, si pasamos a un último nivel, si el edificio produce más energía verde de la que consume y además tiene un impacto positivo en el medio ambiente, bueno, logra convertirse en net positivo. Esto quiere decir que a través de las energías renovables genera, digamos, un exceso de energía que puede inyectar a la red y no solo compensa el total de sus propias emisiones de carbono, sino que también contribuye a la reducción de emisiones en otros lugares. Entonces ahí lograríamos ser net positivo. Pero a lo largo de esta charla nosotros nos vamos a enfocar principalmente en todo lo que es net zero y en la operación y mantenimiento de los edificios. Bueno, hoy en día, para dar un poco de contexto también, hay dos grandes transiciones que ya están en marcha y que están redefiniendo la forma en que diseñamos, construimos y operamos, digamos, los edificios. Una de ellas es que el mundo está tendiendo hacia la digitalización, es decir, se está revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo. Acá observamos que hay un aumento exponencial de los dispositivos conectados, o sea, hay 10 veces más dispositivos conectados que individuos, y hay una expansión del Big Data, lo que significa que hay un crecimiento terrible en términos de datos e información. Con lo cual, eso ahora nos presenta otro desafío, que es qué hacemos con esos datos. Y por el otro lado, vemos que el mundo está tendiendo hacia la electrificación, cambiando la forma en que producimos y consumimos energía. Porque, por ejemplo, a partir de la electrificación, nosotros lo que podemos hacer es sustituir los sistemas que consumen energía a partir de combustibles fósiles, como lo son hoy por hoy, por ejemplo, los sistemas de calefacción o agua, y los cambiamos por sistemas eléctricos que se abastecen de energía renovable. Entonces, esto lo que nos va a permitir es ser mucho más eficientes y descarbonizados, y por eso siempre se habla o se dice que la electrificación es un vector de descarbonización. Bueno, y algunos datos proyectados son que para el año 2050 se espera que el 50% de la producción de energía sea solar o eólica y que el consumo eléctrico se duplique. Y por otro lado, también se estima que el 30% de los vehículos existentes sean eléctricos para el año 2040. Con lo cual ya vemos un panorama alentador en ese sentido.
Bueno, entonces la pregunta que surge ahora es cómo aceleramos el viaje, digamos, para cada uno de nuestros clientes hacia Net Zero, que es el concepto que veíamos recién, ¿no? Bueno, primero de vuelta, y ahora relacionamos un poco todos los conceptos. Primero impulsamos a que los consumos sean más eléctricos, de vuelta considerando que la electricidad es el mejor vector de descarbonización. Esto que hablábamos anteriormente de sustituir las fuentes por fuentes más limpias. Y segundo, ayudando a nuestros clientes a implementar la digitalización, porque la digitalización lo que hace es hacer visible lo invisible. La digitalización lo que nos permite es entender dónde consumimos, cuánto, cómo y de qué manera. Entonces, una vez que nosotros entendemos nuestros patrones de consumo, bueno, podemos tomar acciones para reducir los desperdicios que se están dando y ser más eficientes. Bueno, y cuando nosotros hablamos de digitalización y electrificación, en Schneider Electric, esta fusión de estos dos mundos lo llamamos electricidad 4.0. Y trabajamos con esta oferta o este concepto de electricidad 4.0 en distintos sectores con diferentes soluciones. Acá este es un poco el panorama. Nosotros, la parte de Digital Grid es como nuestra base, donde nuestra oferta tiene como objetivo concentrar y digitalizar todos los activos en lo que respecta al suministro de energía. Esto es la red de distribución eléctrica y todos los usuarios. Generalmente esta oferta la compran las distribuidoras de electricidad para analizar la demanda, oferta de consumo, oferta de electricidad, cómo son las curvas de consumo y demás. Después tenemos la parte de microgrid, que para aquellos que no la conozcan, son redes eléctricas en pequeña escala, por eso se llaman microgrid, micro de chiquita y grid de red, son en pequeña escala, que lo que pueden hacer es operar de manera independiente o en conjunto con la red eléctrica principal de distribución. Y un ejemplo de esto es la generación, digamos, con paneles solares o aerogeneradores. Y bueno, en caso de que haya algún corte por parte de la red de distribución, bueno, el sistema se puede autoabastecer o funcionar independientemente. Y en este punto nosotros lo que ofrecemos son soluciones que permiten incrementar la confiabilidad y ahorros para esos sistemas. Básicamente es un software que nos aconseja sobre en qué momento es conveniente consumir lo autogenerado y en qué momento voy a optar por consumir energía de la red. Y también, por ejemplo, analiza y cruza variables con el sistema meteorológico, porque, por ejemplo, podemos tener escasez en la autogeneración porque, no sé, hay tormentas o en los próximos días va a haber tormentas, entonces el sistema trata de minimizar los consumos y te tira recomendaciones. Bueno, esta oferta va desde industrias, comercios, hasta edificios residenciales. Bueno, después tenemos la parte de Digital Services, que como su nombre lo indica, son servicios que ofrecemos a nuestros clientes para implementar soluciones digitales. Digital Power, que es básicamente ofrecemos una solución integral de productos conectados para lo que es la distribución interna de energía. Y Digital Buildings, que es la tecnología y las ofertas para digitalizar edificios. La charla de hoy justamente va a girar en torno a este punto, a esta oferta, y en particular a los sistemas de gestión o BMS, que se los suele llamar así por sus siglas en inglés, que significan Building Management System. Bueno, entonces, como primera conclusión de esta introducción, es que la ineficiencia de los edificios gira en torno al caos de datos. Imagínense que, un ejemplo, ¿no? Imagínense que en un edificio tenemos medidores en los diferentes pisos y departamentos. Ahí tuvo un retorno. Creo que ahí se silenciaron. Ok, imagínense que en un edificio tenemos medidores en los diferentes pisos y departamentos y estos equipos no están conectados entre sí. Entonces, con lo cual, para relevar yo toda la información, tengo que ir con un papel y lápiz anotando uno a uno, piso por piso. Finalmente voy a tener que hacer un relevamiento súper laborioso y voy a tener muchos datos que por sí solos no me dan información valiosa y que son difíciles de correlacionarlos. Entonces tenemos mucha información desordenada para tomar decisiones. Entonces es en estos casos donde en Schneider proveemos soluciones o proveemos la traducción de estos datos en conocimientos y acciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, a través de tecnología, es decir, conectando estos medidores y concentrando todos esos datos en un solo lugar. Y es ahí donde se va a introducir el concepto de sistema de gestión OMS. Y como recién lo mencionamos, y no sé si están en conocimiento, vamos a hacer otro
otra pregunta interactiva, donde les voy a preguntar si tienen conocimiento sobre qué es un sistema de gestión o si han escuchado hablar sobre ellos. Así que, de vuelta, les voy a compartir el QR. Javi, por favor, manda el link por el chat. Ya Y está. los invito a que participen. Incluso si no saben, participen con un no sé, que también les va a servir como índice. Ahí estamos, ahí comparto el QR para los que quieran. Esperamos unos segunditos. Ahí veo que ya tengo 14 respuestas, vamos a esperar un poquito más. Vamos a ver, ahí. A ver qué tenemos. Acá, decisiones, lectura, sistema. Perfecto, sistema, autoabastecimiento, lectura, consumo, decisiones, toma de decisiones, eficiencia. Ahora vamos a ver acá. Un conjunto de operaciones que controlan los edificios y todo lo que los rodea. Ahí ya, se me fue. Ahí está. No sé, sistema de control automatizado. Es una sistematización de datos y la toma de decisiones a partir de la lectura de los mismos para lograr eficiencia. Ok, ya veo algunas respuestas que están bastante alineadas. Sistema de autoabastecimiento del consumo de edificio. Se hacen base a modelos de consumo e influencia, sistema combinado de distintos ítems interviniente, monitoreo de edificios, automatización para edificios. Acá, un programa para administración y gestión de la información, donde se controla el consumo. Bueno, y tenemos algunos no sé, no sé. Centralizar los sistemas de un edificio, esto me gusta bastante, no tengo idea, no sé. Bueno, acá un poco las respuestas están orientadas a lo que es la definición, pero bueno, para aquellos que todavía no sepan, vamos a entrar un poco más en detalle qué es un sistema de gestión. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por participar. Muy acertadas algunas, así que ahora continuamos un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es un BMS? Bueno, nosotros dentro de un edificio tenemos diferentes sistemas. Uno de ellos puede ser el HVAC, que es la calefacción, ventilación, aire acondicionado. Tenemos iluminación, agua, energía y algunos más que me debo estar olvidando. Entonces, el BMS va a ser, es un software que integra todos esos sistemas en una única plataforma, en un único punto, lo que permite que se gestione y se controle de una manera más eficiente. Entonces vamos a ver que algunas de las respuestas estaban muy alineadas con este concepto. Y ahora lo que pueden preguntarse es cómo funciona. Bueno, a grandes rasgos, dentro de las funciones que tenemos, el BMS lo que permite es un monitoreo y control automático. Básicamente lo que nos proporciona es una interfaz para monitorear y controlar todos los sistemas del edificio en tiempo real. Y cuando hablamos de control automático, nos referimos a que los que operan este software de gestión puedan ajustar, por ejemplo, no sé, parámetros de temperatura o iluminación de manera remota. Un ejemplo es, por ejemplo, en el caso de un edificio de oficinas en verano, bueno, se ajusta el sistema de HVAC para mantener una temperatura óptima de 22 grados durante las horas de trabajo. Y, por ejemplo, adicionalmente para gestionar la iluminación, se apagan las luces en áreas no ocupadas, bueno, a través de sensores de ocupación. Después también tenemos todo lo que es el registro de información. El BMS lo que nos ofrece es un análisis de los datos de los sistemas y genera reportes. Entonces, estos nos
Es muy útil para identificar tendencias de consumo, detectar si hay ineficiencias y planificar mantenimiento preventivo si fuera necesario. Otro ejemplo, para bajarlo un poco de realidad, supongamos que tenemos datos recopilados sobre el consumo energético del edificio. Y el análisis lo que nos indica es que hay un pico de consumo los lunes por la mañana. Entonces, con esta información, el encargado puede investigar, el encargado del edificio puede investigar las causas y tomar medidas para reducir el consumo. Como, por ejemplo, ajustar o setear los horarios de encendido de los sistemas de climatización o iluminación. Y el enlace de sistemas se refiere a lo que hablábamos recién, ¿no? De la integración de todos los sistemas en un solo punto. Entonces, como resultado de la aplicación de un BMS, vamos a obtener, por un lado, eficiencia energética, porque el sistema utiliza datos en tiempo real para optimizar el uso de energía, reduciendo el consumo y los costos operativos. Por ejemplo, digamos, el caso que comenté recién sobre ajustar la climatización y la iluminación en función de la ocupación de piso. Después, toma decisiones. A partir del análisis de datos y generación de reportes, nosotros podemos, por ejemplo, tomar decisiones sobre mantenimiento preventivo. Seguridad, bueno, acá este es otro punto clave porque el sistema lo que puede hacer es integrar todo lo que son cámaras de seguridad, alarmas de incendio y otros dispositivos para tener una supervisión más completa y envía alertas en caso de incidentes. Entonces, esto ayuda a proteger tanto a las personas como a los activos del edificio. Y y otro resultado es el confort y el bienestar, esto que hablamos al principio, ¿no? El BMS también mejora el confort de los ocupantes porque permite mantener condiciones óptimas, por ejemplo, lo que es temperatura, humedad, calidad de aire, y eso no aumenta solo la satisfacción de los ocupantes, sino que también mejora la productividad en los entornos de oficina. Entonces, bueno, un poco es este el concepto de BMS. Y ahora vamos a entrar un poco más en detalle en la arquitectura de un BMS. Porque hasta ahora parece que venimos hablando como de algo en el aire, como de una tendencia, y esto es realmente cómo se aplica en la realidad un BMS. Entonces, acá lo que vamos a ver en un primer nivel son los productos conectados. Esta capa nos muestra todo lo relacionado a equipos y dispositivos que están preparados para medir y recopilar datos en tiempo real. Estos pueden estar en los diferentes sistemas, o sea, pueden estar colocados en diferentes sistemas en diferentes puntos. Entonces, algunos ejemplos de estos equipos son los sensores, que pueden ser, no sé, sensores de nivel de agua, sensores de ocupación, sensores de calidad de aire, hay muchísimos. Después todo lo que tiene que ver con los controladores de iluminación o de HVAC, que es para este encendido o apagado de los sistemas. También tenemos medidores de energía, los sistemas de seguridad y demás. Entonces, ahora cuando pasamos a un segundo nivel, que es la capa de control, este punto lo que se hace es concentrar y procesar todos los datos recopilados en la capa 1. Estos dos equipos que vemos acá, que se llaman ASB y ASP, que significan Automation Server Basic o Premium, lo que hacen es levantar la información recopilada por los dispositivos conectados de la capa 1 a través de determinados protocolos de comunicación o de puntos físicos, y a su vez estos equipos, una vez que relevan toda esa información, se conectan a un software que se llama EcoStruxure Building Operation, o le decimos EBO por sus siglas, y en este software lo que podemos ver es visualizar en la pantalla, en una sola pantalla, cómo están funcionando los distintos sistemas y monitoreando los parámetros en todos estos dispositivos. Y a partir de eso es que se generan reportes de consumo y demás. Y ahora, si nos vamos al tercer nivel, que refiere a la capa de apps y servicios, esta capa ya se enfoca en aplicaciones específicas que incorporan algún tipo de tecnología, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, y mediante el análisis de los datos concentrados en la capa 2, lo que brinda son acciones recomendadas para optimizar las operaciones y los equipos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el EcoStruxure BMS Health o el EcoStruxure Building Advisor. Y bueno, este último, por ejemplo, supervisa continuamente el sistema de HVAC y si detecta alguna anomalía o falla, lo que va a hacer es identificar esas
las posibles causas y recomendar acciones para resolverlas. Y entonces, la diferencia un poco entre la capa de control 2 y la capa 3 de advisory y servicios es que en el nivel 2, si bien yo tengo un software con toda la información de mis dispositivos, el que hace el análisis y toma decisiones en base a esos datos es el facility manager o el encargado del edificio, que está capacitado para manejar y entender ese programa. Ahora, nosotros cuando nos vamos a la capa 3, que es el nivel de los advisors, bueno, la aplicación o servicio es el que analiza los datos y te brinda una recomendación. Pero bueno, esta es un poco la arquitectura de cómo se instala en la vida real un BMS. Bueno, entonces todo esto nos lleva a pensar en cuál es la madurez o la realidad de los sistemas de automatización en los edificios hoy en día, y no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y lo que se observa es que solo el 20% de los BMS utilizan el 80% de la capacidad. Esto quiere decir que en gran parte del mundo y en Argentina en prácticamente todos los edificios no se exprime al máximo la potencialidad del BMS. Nosotros recién veíamos las 3 capas de Schneider, donde los productos conectados se integran con puntos físicos o con protocolos de comunicación determinados. Bueno, la realidad es que en la mayoría de los edificios no existe una monomarca en los equipos y en los protocolos de comunicación. Entonces, lo que termina pasando es que existen un montón de protocolos y un montón de sistemas que no son compatibles y que no hablan el mismo idioma, por así decirlo. Y eso lo que hace es que se dificulte muchísimo la tarea del encargado de gestionar la infraestructura y los servicios del edificio, porque existen un montón de sistemas todos desordenados. Entonces, idealmente siempre lo que se busca es que haya una solución, una arquitectura que unifique todos los subsistemas sin problemas, y es muy, muy importante también tener personal capacitado que pueda interpretar todas esas variables y que pueda manejar el programa. Entonces, los edificios se van a dividir en diferentes niveles según su nivel de madurez. El nivel 1 va a ser sin BMS, es decir, que los edificios no cuentan con ningún sistema de gestión. El nivel 2 es un BMS simple. En este nivel se implementan algunos puntos básicos de medición que permiten un control limitado, pero no vamos a tener gestión de las operaciones. Es decir que, por ejemplo, si tenemos la medición de una variable y salta, no sé, una alarma, bueno, el encargado va a ir hacia el lugar y va a tratar de solucionar el problema, pero no lo puede hacer, digamos, de manera remota. Bueno, nivel 3, BMS completo sin gestión de operación. Básicamente, los edificios en este nivel tienen muchos puntos que optimizan varias funciones, pero los facility manager o los encargados no entienden bien el software o el programa, con lo cual no se hace una gestión correcta de la operación. Entonces, con el tiempo, esto va quedando obsoleto porque no se utilizan las variables, porque se dejan de observar, y entonces lo que termina pasando es que el BMS está subutilizado. Que es en general, los edificios se encuentran en la etapa 2 y 3, la mayoría de edificios. Bueno, nivel 4, BMS estándar, es este famoso 20% de los edificios que utilizan el 80% de la capacidad. Acá tenemos muchos puntos y variables que se miden y funciona bien, y el personal está capacitado y utiliza el sistema de manera eficiente, logrando, digamos, eficiencia energética, confort para los ocupantes y todas las cosas que veíamos anteriormente. Un caso acá en Argentina de BMS estándar ya así funcionando es el caso de Raxa, que no sé si la conocen, pero es una desarrolladora que está en todo lo que tiene que ver con proyectos de edificios de alta gama, se podría decir. Y de hecho, nuestras oficinas se encuentran en uno de ellos y ya tiene todo este sistema integrado. Bueno, y nivel 5, ya es, digamos, el tope, que es Data Analytics, es un edificio inteligente de alta productividad y eficiencia. Este nivel es el más alto y en este punto se implementan los advisors que veíamos en la capa 3 de la estructura del BMS. Estos advisors, como les dije, utilizan algún tipo de inteligencia y a través del análisis de datos, no sé, predicen situaciones, recomienda acciones para prevenir problemas.
Por ejemplo, no sé, si tenemos en el sistema de ventilación un damper que está fallando, bueno, el sistema puede predecir ese problema, o la inteligencia puede predecir ese problema y te recomienda acciones antes de que ocurra la falla, asegurando, digamos, la operación continua y eficiente. Pero hoy prácticamente no tenemos edificios con esta tecnología en Argentina. Creo que se está trabajando en uno con Raxa, pero todavía no está 100% desarrollado, si no me equivoco, ¿no, Javi? Sí, a ver, con la última tecnología sí, con esta que vos nombrás en el paso 5, pero en el paso 4 hay muchos ejemplos, tanto en Buenos Aires como en toda Argentina, de edificios desde, por ejemplo, shoppings, de los más conocidos, por nombrar alguno, el DOT, el Unicenter, edificio central, el edificio central del Banco Santander, digamos, hay muchos ejemplos en donde tenemos instalado BMS de Schneider y funcionando obviamente con la etapa 4 como comentaba recién Abril. Perfecto, Ok. gracias, Javi. Bueno, ahí continuando, siendo un poco con el impacto en la sustentabilidad. Dentro de lo que son las certificaciones para edificios, una de las más importantes es la del Green Building Council, que no sé si han escuchado hablar sobre la misma, pero es la certificación LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design, que son un conjunto de requisitos diseñados para evaluar y certificar la sostenibilidad de un edificio. Esta certificación se basa en un sistema de puntos donde se evalúa el impacto ambiental de un edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su demolición. Y el objetivo es justamente promover prácticas de construcción sostenibles y eficientes. Bueno, esta certificación LEED lo que evalúa o lo que puntúa puntúa en varios ejes o aspectos claves del proyecto. Estos incluyen todo lo que tiene que ver con la accesibilidad del edificio mediante transporte sostenible, todo lo que tiene que ver con tratamiento del agua y optimización del consumo. En cuanto a la electricidad, bueno, eficiencia energética, esto quiere decir integración de fuentes de energía renovable y optimización del consumo. Después, todo lo que tiene que ver con el uso de materiales sostenibles y gestión de residuos de construcción. Bueno, la calidad del aire, mejorar la misma y el confort de los ocupantes, que es un tema que venimos hablando, y la implementación de prácticas innovadoras y sostenibles en el diseño del edificio. Acá al costadito vemos que existen diferentes niveles de certificación según el número de puntos obtenidos en estos ejes en la evaluación, y el edificio se puede clasificar como Certified, Silver, Gold o Platinum, que es el nivel más alto. Y contar con este tipo de certificaciones genera muchos beneficios, que son los que veíamos cuando empezamos la presentación. Por un lado, vamos a obtener una reducción de los costos operativos. En este tipo de edificios tenemos un ahorro significativo en energía y agua. Después también obtenemos espacios con mejores condiciones para la salud y la productividad de los ocupantes, lo cual de vuelta aumenta el valor del edificio en el mercado, ya que es una opción atractiva para los que vayan a vivir o comprar. Y obviamente obtenemos un impacto ambiental positivo con la reducción de las emisiones. Lo cual también abre ahí un abanico a todo lo que tiene que ver con incentivos fiscales de, no sé, reducción de impuestos sobre bienes personales y demás. Bueno, y relacionado con el punto que veíamos recién de evaluación de materiales que comentamos anteriormente, bueno, la mayoría de los productos de Schneider cuentan con la etiqueta Green Premium, que garantiza que los productos cumplen con las normativas ROSH y REACH, que básicamente, para los que no las conocen, estas normativas lo que aseguran es que los productos contienen un mínimo de sustancias peligrosas y son seguros tanto para el medio ambiente como para las personas. Bueno, después también, en cuanto a transparencia, nuestros productos tienen información detallada sobre el impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida, incluye los perfiles ecológicos y guías para lo que es la disposición final
facilitando, digamos, el reciclaje y la eliminación responsable. Bueno, obviamente tenemos packaging sustentables. Y bueno, otros datos no menores son que en cuanto a la performance, los productos están diseñados para ser más eficientes energéticamente, con una eficiencia 10% superior al promedio del mercado. También son más duraderos y reparables, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y minimizan los residuos. Y bueno, son productos libres de CF6, que es un gas de efecto invernadero, y también de mercurio, plomo y PVC. Con lo cual, la utilización de estos productos Green Premium suma puntos a la hora de querer certificarnos como un edificio LEED. Bueno, y por último vamos a ver los pasos que siguen los edificios LEED para avanzar, digamos, hacia la descarbonización. Bueno, la etapa 1 consiste en crear una estrategia donde en primera instancia debemos medir la línea base de la empresa, es decir, entender nuestra situación actual en términos de emisiones y consumo de recursos. Después, bueno, crear una hoja de ruta de descarbonización, esto es decir, desarrollar un plan detallado. Después, bueno, estructurar el programa y la gobernanza. Involucrar al sistema, que esto es involucrar a todas las partes interesadas, incluyendo empleados, proveedores y clientes. Y comunicar el compromiso, tanto interna como externamente, para asegurar la transparencia de este proceso y el apoyo de todas las personas. Bueno, la segunda etapa consiste en digitalizar, que se basa en primer lugar en monitorear el uso de recursos y las emisiones. Esto es utilizando estas tecnologías digitales, estos productos conectados que mostrábamos hoy y los sistemas de gestión son parte de esto. Identificar las oportunidades de ahorro, esto es a través de el análisis de los datos obtenidos para mejorar la eficiencia. E informar y comparar el progreso. O sea, reportar y comparar nuestro progreso para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia nuestros objetivos de sustentabilidad. Bueno, y la última y tercera etapa es descarbonizar, donde, bueno, el primer punto es reemplazar la fuente de energía, es decir, esto que hablamos de cambiamos fuentes de energía convencionales por fuentes renovables. Electrificar las operaciones, electrificamos nuestras operaciones para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones, y abastecernos, a través de la electrificación nos podemos abastecer de esas energías renovables, y reducir el consumo de energía, que es la implementación de medidas para reducir el consumo. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Javier, que va a profundizar en cada uno de estos puntos y estas etapas. Así que Javi, te doy la palabra. Bueno, ahí está. Bueno, voy a tratar de eh, mostrarles cuáles son las soluciones que tenemos desde Schneider eh, para llevar a la descarbonización de los edificios. Sí, esto que yo les voy a comentar ahora puede ser, digamos, ya sea para un edificio existente o bien también para un edificio nuevo. Eh, Entre paréntesis, quiero que sepan que, digamos, los pasos que yo les voy a mostrar, en realidad hoy en día ya los tenemos tanto de los niveles más bajos como de los niveles más altos de automatización de edificios instalados en varios, o sea, tenemos varios ejemplos que podemos mostrar acá en la Argentina, ¿no? No es algo, porque a veces uno piensa que la tecnología o este tipo de llamar edificios inteligentes no está en la Argentina, pero sí hoy en día lo tenemos en distintos tipos de instalaciones en Argentina, ¿ok? Entonces, como les dije, nosotros podemos, dentro de un edificio, podemos hacer distintos tipos de mejoras para lograr la eficiencia energética, ¿no? Obviamente, las mejoras ligeras, como podemos ver acá, la inversión en realidad es mínima, ¿sí? Cuando hablamos de mejoras ligeras, en realidad como ya algo nos estuvo comentando Abril, nosotros lo que tenemos que empezar a poner dentro de un edificio para lograr mejoras es, bueno, empezar a medir, ¿sí? Si no medimos, no sabemos en dónde consumimos y cómo consumimos, si estamos consumiendo bien, si estamos consumiendo mal, si tenemos máquinas que se quedan, máquinas puede ser una máquina de frío, hoy en día
el consumo en aire acondicionado, ya sea frío o calor, en un edificio es alrededor del 50% del consumo eléctrico de un edificio. Entonces, si no medimos eléctricamente los consumos, no vamos a poder tomar acción. Entonces, obviamente cuando hablamos de mejoras ligeras, hablamos de iniciar con una medición dentro del edificio para después, bueno, tener un gráfico, una información, un detalle de cómo es nuestro consumo y ahí poder tomar decisiones. Obviamente, como les dije antes, estamos hablando de un gasto de una inversión inicial baja, pero sí nos lleva a tener quizás alrededor de un 45% de menos emisiones en energía, ¿no? De menos gastos en energía, lo cual al tener poco, y eso lo vamos a ver también durante la presentación, a gastar poco, pero estamos ahorrando bastante. Ahora bien, cuando ya queremos hacer algo un poquito más completo, obviamente estamos hablando de hacer algo más intrusivo, ¿sí? En donde ya hay modificaciones más importantes dentro del edificio, como puede ser, por ejemplo, colocar paneles solares, en el caso de que sea posible, o hoy en día se utiliza mucho, bueno, comprar quizás energía de algún parque solar y tomarlo como propio, colocar cargadores de vehículos eléctricos, obviamente todo lo que yo le estoy nombrando, y ahora lo vamos a ver, insisto, un poquito más adelante en la presentación, son tecnologías que Schneider puede ofrecer. Acá estamos hablando de una inversión ya un poquitito más importante, obviamente ya colocar todo un sistema de generación eléctrica, colocar un sistema de cargadores de vehículos eléctricos y obviamente también está considerando todo lo anterior, ¿no? Todo lo que eran las mejoras ligeras, ya eso implica una inversión un poquitito más importante, pero en este caso ya las reducciones en los consumos de emisiones es mucho más importante, ¿ok? Y obviamente cuando vamos al tope de gama, digamos, a lo que es renovación integral o el mayor impacto, es ya no solamente tener todo lo que teníamos en las dos anteriores, sino, por ejemplo, ver cómo está nuestra distribución eléctrica, poner mejoras en la distribución eléctrica, si tenemos, por ejemplo, instalaciones viejas, si tenemos hoy en día sin entrar mucho en lo técnico, todos los edificios tienen iluminación LED, tienen computadoras, tienen ascensores que tienen variadores de velocidad y eso, insisto, sin entrar mucho en la parte técnica, pero nos lo pueden consultar en el caso de que les sea necesario, crean problemas dentro de la red eléctrica del edificio y eso genera pérdidas. Entonces, desde Schneider Electric tenemos equipamiento que hace que la instalación eléctrica mejore y por lo tanto se consuma menos. Obviamente, insisto con esto, en este caso sí ya la inversión inicial es ya un poco bastante, perdón, más alta que en los dos casos anteriores. Ahora bien, si nosotros vemos un poquitito o nos basamos en estadísticas mundiales, tenemos que decir que alrededor de 18,7 kilos de dióxido de carbono se emiten por año por metro cuadrado en los edificios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas que yo comenté anteriormente si aplicamos una mejora ligera, ¿sí? Si aplicamos una mejora ligera en el edificio, como yo les dije, es, bueno, pongamos medición en algunos puntos del edificio. No solamente podemos medir los consumos eléctricos, sino también podemos medir consumos de gas, si es que lo tiene, consumos de agua, si es que lo tiene eh, y empezar a reducir todo lo que es el consumo energético mediante todas estas mediciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que yo les comentaba antes, supónganse que un edificio es de oficinas y sábado y domingo no funciona. Bueno, ¿por qué dejar las máquinas de frío o la iluminación prendida, por ejemplo? Eso suele pasar en muchos de los edificios, se lo olvidan prendido y eso genera un gasto muy importante. Entonces empezamos a reducir todo lo que son las emisiones de CO2 en los edificios. Si vamos a un retrofit o algo más importante, perdón, ahí le di doble clic, no importa, ya empezamos a
ver de instalar, como yo les comenté anteriormente, energías renovables en los edificios, ¿sí? Como por ejemplo hay muchos edificios que hoy en día, o en realidad en las fábricas también se aprovechan, por ejemplo, los estacionamientos para instalar paneles solares y usar esa energía no solamente para el consumo del edificio, sino para cuando les sobra. ¿Qué quiere decir esto? Si justamente el sábado o el domingo, si es un edificio de oficinas y no se está utilizando toda la energía necesaria, se da a la red. Entonces, esto, aparte de generar, de no generar consumo, nos trae un beneficio económico porque la prestadora nos paga por inyectar esa red, esa energía, perdón, en la red. Y obviamente mejorar todo lo que son sistemas en los edificios. ¿Qué quiere decir mejorar los sistemas en los edificios? Bueno, agarrar y si tenemos equipamiento eléctrico, por ejemplo, ascensores que son ascensores estándar, ponerle, colocarle variación de velocidad. Si tenemos máquinas de frío que sean con control de velocidad. Fíjense cómo sigue entonces descarbonizándose el edificio. Y por último, podemos, o sea, en las renovaciones integrales, no solamente renovar equipamiento, sino, por ejemplo, hay muchos edificios que hoy en día no solo comerciales, sino de vivienda, que tienen todo lo que es la calefacción, por ejemplo, con agua, y esa agua se calienta con gas. Hoy en día, como nos comentaba Abril, obviamente descarbonizar es electrificar, por eso vamos a lo que se nombró como electricidad 4.0, lo que Abril nos nombró como electricidad 4.0, y obviamente hacer mejoras en todo lo que es la instalación del edificio, lo cual conlleva en todo lo que es el conexionado, por ejemplo, de un BMS, ¿sí? El sistema de gestión del edificio que también nos estuvo comentando Abril. Todo lo que ustedes vean, ahora vamos a ver sistema por sistema, digamos, bien en particular, pero todo lo que todo lo que yo les estoy mostrando acá, todo lo que van a ver en verde, es lugares en donde Schneider puede ofrecer sistemas, ¿ok? Entonces, fíjense que prácticamente estamos, obviamente, acá no vendemos calefacción, pero sí vendemos el control automático para calefacción, no vendemos paneles solares, pero sí tenemos el control y podemos hacer las mediciones, y sí tenemos, por ejemplo, los convertidores para los paneles solares. Entonces, siempre que vean eh, la imagen en verde, digamos, o el cuadradito en verde, o pintado de verde, es donde Schneider puede ofrecer productos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos o cómo empezamos para lograr esta descarbonización? Insisto con esto, ya sea edificio existente o edificio nuevo, ¿ok? Bien, esto es algo de lo que estuvo ya comentando Abril, pero lo que primero tenemos que hacer es ver en dónde estamos parados, ¿sí? Si es un edificio existente, decir, bueno, vamos a ver en dónde estamos parados, cómo está mi edificio, cómo es el consumo, cuánto estoy gastando, dónde estoy gastando, y así crear lo que se llama una hoja de ruta, ver en dónde puedo ahorrar. Pero acuérdense que si yo no tomo mediciones, no voy a saber en dónde voy a poder ahorrar. Entonces, por eso el siguiente paso es, bueno, yo quiero, por ejemplo, gastar, me parece que estoy usando mucho el aire acondicionado. Bueno, tengo que medir, tengo que saber si estoy usando mucho o poco el aire acondicionado. O, por ejemplo, si es un edificio de viviendas, en los pasillos, bueno, resulta que yo cada vez que llego estoy viendo que siempre las luces están prendidas. Bueno, ¿por qué están prendidas? Nadie las apaga. El sistema de apagado automático de las luces no funciona. Bueno, tengo que empezar a medir. Y una vez que hice todo eso, que tracé mi hoja de ruta, que medí, que monitoreé, bueno, digo, voy a poder empezar a tomar acciones, ¿sí? Obviamente, ¿cuáles son esas acciones? Bueno, si la luz se queda prendida siempre, bueno, ponerle un sensor para encender o apagar las luces de forma automática. Como les decíamos antes, ver la posibilidad de comprar energía renovable. Si no tengo la posibilidad de instalarlo directamente en mi edificio, o en el lugar donde estoy haciendo el edificio. eh, Hoy en día hay muchos parques, tanto eólicos como solares, que uno los puede, o las empresas lo pueden financiar y tomar esa energía como propia. Electrificar, ¿sí? Si yo tengo una flota
por ejemplo, de vehículos, ya sea a combustión, bueno, llevarlos a eléctricos y fomentar esa pase a vehículos eléctricos, modernizar los sistemas de gestión, ¿sí? Hoy en día seguramente hay muchos edificios que ya tenían sus propios sistemas de gestión, pero como también lo comentaba Abril en su momento, no se utilizaban o se utilizaban en un 20, en un 30%. Y así con varios de los ítems. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver entonces en dónde y cómo vamos a ir haciendo esto. Si nosotros hacemos todo lo que yo estuve diciendo, digamos, poniendo todos los sistemas, vamos a poder reducir en alrededor del 77% las emisiones de dióxido de carbono que eh, genera el edificio, ¿sí? Y como bien lo decía Abril, nosotros estamos 90% de nuestro tiempo en edificios, o sea que es importante lograr tanta descarbonización, o sea, un 77%. Entonces, estamos medio en tiempo, voy a tratar de ir un poquitito más rápido. Vamos a empezar a ver las soluciones que podemos utilizar dentro de Schneider. Bueno, si queremos medir, hablamos siempre de medir y monitorear variables energéticas. Desde Schneider Electric contamos tanto con todo lo que es una línea muy importante de medidores, como realizar o construir, como se dice, tableros inteligentes, en donde los tableros ya directamente tienen la capacidad de informarme los consumos, nuestros interruptores. Hoy en día puedo tomar información de hasta la última térmica, por ejemplo, la térmica que enciende las luces del estacionamiento, y todo eso llevarlo a un software que se llama PME para poder tomar decisiones y estadísticas de cómo está siendo mi consumo. Entonces, el siguiente punto es, bueno, reducir el consumo energético. Ya la han escuchado hablar del EBO o de nuestro sistema de BMS. Bueno, yo puedo, dentro del edificio, desde Schneider, poner sensores para, por ejemplo, medir la temperatura de los pisos y suele pasar cuando yo tengo controles, cuando le dejo el control de la temperatura a la gente, que la gente agarre y en invierno pone 16 grados, por ejemplo. En verano, perdón, pone 16 grados. Bueno, ¿para qué quiero tanto frío? Bueno, controlar eso, ver cómo están funcionando mis sistemas y hacer el edificio totalmente automático, ¿sí? Fíjense que la mayor o una de las mayores reducciones de las emisiones de CO2 y obviamente del consumo energético del edificio están colocando un BMS, ¿sí? Siguiente punto, bueno, comprar energía, ya sea yo puedo tener mi propio, perdón, parque solar o eólico, o como les dije anteriormente, hoy en día hay empresas que ya construyen parques solares, por ejemplo, YPF lo hace, construye parques solares y les vende, o ustedes le tienen que financiar la construcción de ese parque solar para que luego esa energía forme parte del edificio de ustedes. O otro detalle no menor es lo que yo les decía antes, modernizar el sistema de gestión del edificio, ¿sí? Hoy en día podemos agarrar, como les dije antes, y poner ascensores, por ejemplo, con un dispositivo llamado variador de velocidad, sin entrar mucho en la parte técnica. Tenemos variación de velocidad, tenemos computadoras, tenemos iluminación LED, tenemos Smart TV, por ejemplo, en el caso de que haya también. Entonces, todo eso crea un problema en la red eléctrica, ¿sí? Que genera un problema eléctrico, ¿sí? Sin entrar mucho en los detalles técnicos, pero insisto, si nos quiere consultar, nos pueden consultar. Nosotros tenemos dispositivos, un dispositivo que se llama QSign, que lo que hace es filtrar y hacerla mucho más pura esa energía para que no genere mayores problemas en la red eléctrica. Y obviamente con el control de lo que decía también Abril, de si yo tengo generación, bueno, en el momento, por ejemplo, que no estoy generando o que no estoy utilizando, perdón, la energía, pero estoy generando, se la devuelvo a la red para no solo, como les dije, poder abastecer mi edificio, sino generarme un ahorro adicional, ya que yo le estoy entregando energía a la red. ¿Ok? Habiendo dicho esto, entonces, cuando yo creo una hoja de ruta de la descarbonización de mi edificio, ya puedo tomar datos y puedo evaluar, ¿sí?
y puedo ponerme metas en decir, bueno, cómo va a estar, cómo está hoy mi edificio, cómo quiero que esté y cómo quiero que esté y saber qué acciones poder tomar, ¿sí? Lo que me ayuda mucho para saber qué acciones poder tomar, y seguramente como en esta charla participan muchos arquitectos, ustedes lo deben conocer bien, el modelado BIM, ¿sí? Desde Schneider Electric, no, en alrededor de casi el 50-60% de nuestros productos, tenemos ya las librerías BIM diseñadas para que ustedes puedan hacer los diseños de las instalaciones eléctricas con BIM, ¿sí? Entonces, esto nos va a brindar un montón de datos, ya que el BIM no solamente es un dibujo, sino que nos brinda los datos de emisiones, de consumo, de energía que se entrega, energía calórica que se entrega al ambiente. Entonces, es importante saber que contamos con esa información para poder utilizarla. ¿Sí? Es gratuita y está en una web y lo pueden descargar cuando lo requieran. Bueno, obviamente medir y monitorear, podemos centralizar, como yo les nombré anteriormente, con un software que se llama PME, toda la información eléctrica del edificio, todos los consumos, ¿sí? Se pueden centralizar seguramente en la oficina de mantenimiento o en el intendente, si quieren llamarlo de alguna manera, o el que maneja ese edificio. Entonces, para que esa persona diga, bueno, a ver, estoy teniendo consumos adicionales, estoy teniendo un día se quedó prendido, un sábado se quedó prendido el aire cuando no había nadie dentro del edificio. Bueno, me va a permitir poder hacer análisis de cómo está y cómo están los consumos y cómo está mi instalación eléctrica. Lo mismo, si yo dentro de ese software, por ejemplo, o dentro del software BMS, estoy viendo, miren, tengo 3 habitaciones en este caso, una está vacía, bueno, ¿para qué estoy calefaccionando o mejorando, digamos, si quieren, o calefaccionando o enfriando esa área con aire acondicionado si no hay nadie utilizándola? ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo tengo la posibilidad de sectorizar ya sea oficinas o casas, y cuando no hay nadie, poder apagar tanto los consumos, puede ser aire acondicionado, puede ser iluminación, bueno, apagar todo, obviamente, si no hay nadie, ¿para qué quiero dejarlo prendido? Bien, y lo que yo les decía, que esto normalmente se suelen hacer cuando son contratos, cuando yo hago contratos con alguna prestadora o con algún parque eólico, puede ser eólico o solar, son contratos a largo plazo en donde yo lo que hago es, o lo que hace el dueño del edificio, es decir, bueno, yo voy a financiarte la construcción de este parque, ya sea solar o eólico, para yo tener mismo energía mucho más limpia dentro o para el uso de mi edificio, ¿ok? Obviamente, si es, como les dije anteriormente, si ustedes pueden, si es posible en el edificio tenerlo en el propio edificio, eso es mejor. ¿Por qué? No solamente porque ustedes lo gestionan, sino que porque cuando ustedes no lo están utilizando dentro de su edificio, se lo pueden devolver a la red para que eh, les cobre menos la prestadora de energía. ¿Ok? Obviamente, otro detalle es la electrificación del transporte, ¿sí? Lo que yo les decía, si tenemos la posibilidad o tenemos una flota de autos, ¿sí? Hoy, de hecho, ya lo pueden ver en muchos de los shoppings de acá de Buenos Aires, la instalación de cargadores eléctricos, ¿sí? Esto es algo que se viene, digamos, la movilidad eléctrica, o sea, el auto eléctrico. Ya está hoy en día, quizás en Argentina no lo tenemos muy desarrollado, pero en Europa, por ejemplo, esto ya está. Nosotros acá en Argentina ya tenemos los cargadores, desde Schneider ya tenemos los cargadores y todo el sistema de gestión para el manejo de la energía y la carga de los autos. ¿Ok? Bien, lo que yo les comentaba antes, todo lo que es electrificar la calefacción, ¿sí? Hay edificios viejos y no tan viejos que tienen todo lo que es la calefacción, por ejemplo, a gas y con un circuito de agua caliente que circula
valga la redundancia, por ya sea los pisos y es impulsado por unidades manejadoras de aire, pero en este caso, como también decía Abril al principio, se trata de sacar todo lo que es el gas y ir a energías mucho más limpias como la electricidad y diseñar entonces un sistema de calefacción eléctrico. ¿Ok? Bueno, esto ya lo comenté, de ser posible colocar entonces los paneles solares directamente en mi edificio. Esto va a generar no solamente ahorros energéticos, sino ahorros en nuestra factura de energía, ya que en los momentos que nosotros no tenemos demanda, le podemos devolver esa energía a la red y, como les dije anteriormente, la prestadora lo que va a hacer es pagarnos o en realidad no cobrarnos tanto por el uso de la energía. ¿Ok? Y bueno, esto es un detalle no menor. Tanto los interruptores de gran potencia como las celdas de media tensión, como los interruptores de baja tensión, nosotros tenemos sistemas específicos que nos indican el estado interno del interruptor, la vida útil del interruptor, lo cual obviamente para hacer un mantenimiento del edificio beneficia de manera considerable, ya que si yo me puedo anticipar a la falla de un interruptor o un dispositivo eléctrico, es interesante primero para la gente de mantenimiento y segundo para el funcionamiento del edificio para que la gente no sufra em, cortes de energía o algún problema dentro del edificio. ¿Ok? Y creo que es por último, como les decía anteriormente, existen y hoy en día se hacen comprar, ¿sí? Emisiones, digamos, residuales de carbono, o sea, lo que es, obviamente, como comentaba Abril, digamos, es posible llegar al cero, pero hoy en día existe todo lo que es esto de la compra. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy en día las mismas empresas o los dueños de los grandes edificios pueden financiar, por ejemplo, la plantación de árboles, el cuidado de árboles, el cuidado de plazas. Bueno, eso hoy está disponible para que lo puedan utilizar todos los desarrolladores. ¿Ok? Bueno. eh, Traté de hacerlo rápido, no teníamos mucho tiempo, no quería aburrirlos. Obviamente nosotros, como les mostré anteriormente, tenemos la capacidad nosotros desde Schneider Electric, ¿no? Tenemos la capacidad de poder brindar toda esta tecnología para la descarbonización de los edificios. Somos el socio adecuado y creo que creo no, como les comenté, tenemos muchos ejemplos, no solamente edificios de viviendas, edificios de oficinas, shoppings, eh, hospitales, hoteles, en donde todos estos sistemas que les estoy nombrando no son, bueno, están en Europa y acá no existen, no, acá están instalados, están funcionando de ser necesario, como siempre digo, les ofrecemos desde Schneider, obviamente hay que pedir permiso porque no son edificios nuestros, pero mostrarles esta tecnología funcionando para que la puedan apreciar, para que el que lo desee, para quizás algún desarrollo. Hoy, y con esto no los molesto más, tenemos miles de clientes tanto en la Argentina como en el mundo, desde cadenas hoteleras, desde fábricas de ropa, desde hoteles, bancos, bueno, fábricas de electrodomésticos. Digamos, Schneider es una multinacional que está en todo el mundo y es por eso que acá van a haber distintos tipos de clientes, tanto nacionales como internacionales. ¿Ok? Entonces, hoy en día es verdad que hay mucho por hacer. Creo que estamos, como dice acá, bueno, acá creo que se escribió mal, pero dice inicio del viaje o debería decir inicio del viaje. Estamos iniciando el viaje. Hay muchos edificios que ya compensan las huellas de carbono y que son certificación LEED, Gold, Platinum, digamos, en la Argentina. Esos edificios ya están acá, ¿sí? Están en la Argentina, están
disponibles para conocerlos y tienen tecnología de Schneider. Hay otros que quizás recién estén comenzando y otros que ya tienen bastante tecnología instalada y quizás les falta un pasito para llegar a la parte líder, ¿no? Pero es importante y a mí siempre me gusta recalcarlo que no estamos hablando de algo inalcanzable. Ya está en la Argentina y tenemos un montón de ejemplos para poder brindarles, ¿ok? Bien, voy a dejar de compartir. No sé si... em, Bueno, realmente fue muy interesante la charla, sobre todo la perspectiva que le dan desde la problemática actual, ¿no? De la emisión de carbono. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos más como para poder hacérsela ahí a Javier o en a el Abril. chat, en Sí, el ahí chat, tenemos sí, yo estoy leyendo algunas alguna. preguntas. Sí. Bueno, la de Eh, Ciro, si buscan revendedores, ya tenemos distribuidores e integradores en todo el país, Ciro. No, no lo descarto, pero no sé de qué área te gustaría, pero contactanos y lo charlamos con el área que corresponda, ¿ok? Eduardo pregunta si el software Ahora, BMS, sí. no, ahora les dejamos también nuestros contactos porque creo que no los tienen, así que si se quieren contactar o cualquier duda que haya quedado, tienen un punto de consultas. Así que ahora les vamos a estar compartiendo en el chat también nuestros Bueno, mails. ahí Eduardo pregunta si el software BMS ejecuta, Recomienda no recomienda ejecuta. no ejecuta. El software en realidad, Eduardo, lo único que hace es mostrar. O sea, vos para tener un BMS necesitas controladores distribuidos por todo el Exactamente. edificio que toman la información del edificio y tienen un programa que les va a decir, bueno, si no hay nadie, apaga el aire, si no hay nadie, apaga la luz, si el ascensor se quedó en el medio, avanzalo hasta... Bueno, tienen controladores que toman las decisiones. El software lo único que hace es eh, presenta la información del edificio. ¿Ok? Obviamente el software también, perdón, porque quizás va para ese lado, tiene la posibilidad de decir, bueno, igualmente, che, prende la luz. ¿Está bien? Claro, pero Pero el tiene que que, estar el controlador. O sea, claro, tenemos que tener un controlador. Recién cuando veíamos la capa de productos conectados, había diferentes equipos. Si nosotros tenemos un controlador, por ejemplo, para lo que es la parte de iluminación o de domótica, bueno, nosotros a través del software podemos activar ese controlador para que ejecute. O sea, se puede sí, no es el software el que lo hace, sino el controlador que está conectado a ese software. Esa era un poco la respuesta. Ahí. ok, Ahí creo que ya contestamos su pregunta. ok. Estoy viendo si tenemos alguna pregunta más. La info, perfecto. Ahí Pedro Vargas, sería bueno una charla presencial Escuela de Educación Técnica de Energías Renovables. Bueno, justamente yo también estoy en la parte de coordinación de charlas y ciclos de charlas en ambientes educativos, en entornos educativos, así que Pedro, te invito a que anotes mi contacto y bueno, cuando quieras podemos coordinar alguna de estas acciones en conjunto. Bueno, ahí Eduardo pone que respondimos su consulta y en la FADU también. Bueno, yo les dejo mi contacto y quedo como punto disponible para coordinar estas acciones con ustedes. Ahí yo le estoy escribiendo también en el chat mi Eso contacto. te iba a decir que pongas tu mail. Ah, para que me pareció, no sé por qué, pero se lo dediqué solamente a Pedro Vargas. Para Meeting Group Chat. Ahí está, no sé por Ahí qué. tenemos. Ahí lo pongo para que lo vean todos. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí Claudio pregunta, ¿es posible incluir equipamiento existente o hay que reemplazar todos si no son compatibles los protocolos? Bueno, a ver, si no son compatibles, sí vas a tener que cambiar algo, ¿sí? Obviamente los sistemas de BMS eh, los sistemas de BMS de Schneider pueden funcionar con varios protocolos y se trata de
tener lo que llaman los protocolos, si quieren, un poco más viejos, como BACnet, por ejemplo, que hoy ya se usa todo modo HTTP vía Ethernet. Entonces, hay que estudiar cada caso en particular, pero normalmente los controladores ya traen la posibilidad de comunicarse con protocolos más viejos, si quieren llamarlo de alguna manera. Hoy se tiende todo a tener protocolos abiertos, ¿sí? En donde ya las marcas se pueden comunicar unas entre sí, unas entre otras, entonces no habría ese inconveniente. ¿Mm? Eduardo pregunta si contamos con una línea para el hogar. Ahí alguien, y te voy a vos, Abril, contestarle. Nosotros contamos Sí, con una línea de automatización que se llama KNX, eso le ¿sí? estaba poniendo, sí. No se llama KNX, perdón. El protocolo se llama KNX. Es un sistema BMS, si quieren, para casas, o lo que más comúnmente se conoce como domótica, ¿ok? Pero sí contamos, Eduardo. Dice, ¿el sistema trabaja a través de un software con servicio pago mensual o es un costo único? No, Es un digamos, la co- licencia, claro, se paga una sola vez, digamos. sí, sí. Es el software una vez que lo compras, lo que sí hay que programarlo, obviamente, ¿no? Pero una vez que vos compraste el software ya es tuyo. Mm. Bueno, no sé si igual dejamos nuestros contactos ahí en el chat. Este, para los que los quieran anotar, sin problema nos pueden hacer consultas más adelante. Pero en principio, si no hay más consultas, Y que estamos muy agradecidos desde la Sociedad Central que hayan hecho esta charla y bueno, a ver, sí creo que hay gente que sigue escribiendo sí, algo, en ¿no? Sí, equipamiento a de ver. bombeo para el sistema hídrico no, Pedro. Nosotros hacemos el control y después tenemos todo lo que son las protecciones, pero equipamiento para el bombeo no. El software viene con material de apoyo para el usuario. El software, a ver, insisto con esto, el software para un edificio, normalmente estamos hablando de software para edificios, ¿sí? Que no van a tener acceso todos, van a tener acceso solamente, por ejemplo, los dueños, el intendente del edificio, el que maneja el edificio y la gente de mantenimiento. Entonces, es a ellos a quien se los capacita, hay que programarlo y Schneider, o sea, por eso tenemos integradores que programan este software y van a eh, colocar los controladores que sean necesarios para automatizar ese edificio, pero no hay un apoyo al usuario, digamos. El software, como ustedes lo compran, digamos, se le da un apoyo a la gente que lo va a operar, si quiere. No sé si a eso se refería el amigo Luis. Si quiere Luis avisarnos, si más o menos le respondimos. Bueno, en la página de la empresa hay información también respecto a estos temas. Sí, por supuesto, sí, Sí, sí. De hecho, Bueno, ahora si quieren, les mando también el link ya que estamos acá. ahí está, Así ya lo entendió tienen Luis, nos como, dice. si ya lo tienen como fuente de información y obviamente les quedan nuestros contactos. Acá estamos. Te lo envío por acá. Ahí mandé para que puedan acceder a más información. Y si no, buscan Building Management System Argentina en Schneider y va a aparecer la página, si no también. Bueno, 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 les agradecemos nuevamente y bueno, buenas noches a todos entonces. Bueno, muchas gracias. gracias a todos por participar y bueno, por la gran interacción que hubo también al final con las preguntas. Así que bueno, encantados por nuestra parte. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, chau, chau. Chau, Chao, chau. chao. Adiós.